días, me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida. Qué bien que nos acompañan. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. El aumento de la gasolina, ese no es broma, pero fíjese, así, las bromas que sí hacen algunos que disfrutan de esta tradición. De Pinocho y sus mentiras. Del mentir por convivir y hasta de la mentira piadosa que aseguran algunos científicos es benéfica para las relaciones personales. Pero todos hemos mentido. De hecho, en promedio, la gente en el mundo miente una vez al día. Y los mexicanos en promedio 3 veces cada día. ¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Por qué mientes? Para excusar que llego tarde al trabajo o a la escuela. ¿Por qué has mentido? He mentido para que no me castiguen. Un ejemplo sería con mi mamá y las calificaciones. Durante varios años, Rafael Barrio ha estudiado el impacto que tiene la mentira con la coherencia y la estructura de las redes sociales. Y para ello analizó las relaciones sociales como si fuesen sistemas de átomos y moléculas. Además, dividió los tipos de mentiras en dos: las antisociales o para beneficio propio y las piadosas o para beneficio común. Y lo que encontramos es que las mentiras antisociales sí dañan las relaciones personales de las gentes, ¿no? No se perdonan, son como pecados, ¿no? Pero aquellas mentiras blancas, piadosas o prosociales, a decir del físico, resultan positivas para las relaciones humanas. Las mentiras que son prosociales son esenciales para obtener la coherencia en las relaciones sociales. De hecho, si uno fuera completamente honesto, se queda aislado, porque la gente no está dispuesta a oír toda la verdad. Barrio comparó varias conversaciones telefónicas que obtuvo de diferentes bases de datos. Al final, asegura, las mentiras blancas hacen más fuertes las relaciones sociales. El que una persona no le diga exactamente la verdad o que retenga información o que esté de acuerdo aparentemente, lo que hace es que la liga entre esas dos personas no se dañe, ¿no? No se dañe por nimiedades, ¿no? Porque si mi mujer me pregunta qué bien me quedan los zapatos, yo le digo, pues sí, aunque no me gusten. Bueno, pues eso evita una confrontación. Pero, ¿qué tanto mentimos los mexicanos? ¿Sueles mentir, César? Seguido, ¿Por qué? porque hay veces que hay que decir las cosas sinceramente y no soy sincero. ¿Suele mentir, don Carlos? No, ¿No? ¿Le gusta mentir? no deja nada bueno. ¿Alguna vez ha mentido? Yo creo que por algún beneficio todo el mundo alguna vez ha mentido, por algún beneficio personal. Se calcula que en promedio los hombres mexicanos dicen 4 mentiras cada día, mientras que las mujeres mexicanas 3. En tanto que por edades, los más mentirosos son quienes tienen entre 18 y 29 años. Y en cuanto al destinatario de las mentiras, su principal objetivo son los amigos, el 61.5%, luego la pareja, 34.9%, los compañeros de trabajo, 33.1%, los jefes, 24.3% y los padres, 23.8%. ¿Y usted miente? Arely Melo, al aire con Paola. Qué fortuna poder tener hoy en el estudio a la doctora Fegui Ostrowski. Ella es neuropsicóloga de la UNAM y es una buenaza. Y hoy es su cumpleaños, Fegui. Gracias por estar con nosotros. Sí, ya estoy bien taneada. Sí, y no te voy a preguntar cuántos años cumples porque no vamos a empezar con las mentiras. Hablaremos de mentiras, pero sin mentir. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Paola. Qué placer tenerte en tu cumpleaños y además pues en medio de las fiestas. Gracias de verdad, Fegui. Y bueno, pues hablamos justamente sobre por qué mentimos, qué ocurre con nuestro cerebro al momento de mentir. Fíjate que no podemos evitar mentir. El mundo sería un horror si no pudiéramos mentir. Imagínate que tuviéramos que decir todo lo que pensamos, que no pudiéramos como fingir cuando hacemos un error ante los jefes, sí, o ante el ser amado no decir todo lo magnífico que somos, o un mundo en donde no existiera Santa Claus, ni los Santos Reyes, ni las cigüeñas que vienen de París. Entonces, el mundo sería realmente un horror. La mentira es un catalizador social que permite que podamos tener estas interacciones sociales. Entonces, es muy importante el saber mentir, pero poquito, ¿no? Ajá. Para poder agilizar. Digamos que matizar y no mentir. Digamos, ¿cómo me veo ahora? ¿Cómo me veo ahora? Claro, ¿no? Pues imagínate, no, estás muy gorda, ¿no? Por ejemplo, no dices
es eso. Entonces, lo que pasa es que detectar mentiras es muy difícil. A ver, pero tú nos vas a dar algunas, digamos, recomendaciones para poder detectar a los mentirosos. Mira, la primera parte es que ¿por qué es tan difícil detectar mentiras? Porque en general tenemos estereotipos de lo que es una persona sincera y lo que es un mentiroso. Entonces, sabemos que el mentiroso no te ve fijamente a los ojos, que habla muy rápido, y entonces aplicamos ese estereotipo. No podemos detectar mentiras porque no somos como Pinocho, no nos crece la Sí, nariz no es tan cuando estamos evidente. haciendo. Entonces, lo que es interesante es que las claves que usamos generalmente son inapropiadas. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo prefieres saber que alguien te está mintiendo? ¿A través de una entrevista telefónica o a través de una entrevista personal? ¿Tú qué dirías? Personal, ¿no? Así detecto su lenguaje corporal. Fíjate que no. A ver. Porque es mejor, es más fácil que el mentiroso te vea fijamente a los ojos. Desde chiquito te dicen, dime la verdad, ¿rompiste la lámpara? Veme fijamente a los ojos. Sí. Entonces aprendes que esa clave de verte fijamente a los ojos es muy mala. O sea, le enseñamos al cuerpo a mentir. Exacto. Entonces hay microexpresiones que el mentiroso en general no puede controlar y que son claves no verbales, ¿no? Por ejemplo, sabes que si estás dudando de algo, en general dices, no creo, pero no verbalmente subes los hombros ligeramente. Entonces hay toda una serie de técnicas que se han desarrollado, que emplean la policía, el FBI, ya está la serie esa Lie to Me, de cómo detectar un mentiroso, que tiene que ver con microexpresiones no verbales y hacer más caso a la voz. La voz no la puedes engañar tan fácil. A ver, ¿qué podemos detectar en la voz para La voz, encontrar la mentira? cuando tú te escuchas en una grabación, dices, esa no es mi voz. No estás controlando la entonación. Entonces tú dices, me fuiste infiel, te fuiste de farra ayer, entonces titubeas y eso no lo controlas. Entonces es unas técnicas que toma tiempo, pero se pueden hacer, ¿no? Ya, pero entonces es sobre todo en la voz. Sobre todo en la voz. Bien. Y luego, bueno, también sabemos que hay muchos tipos de mentirosos, ¿no? Hay, por ejemplo, los mentirosos manipuladores, que son característicos de personalidades antisociales, de un poco sociópatas, que quieren manipularte para que hagas lo que ellos quieran. Hay mentiras, por ejemplo, exageradas, ¿no? Que son típicas de los narcisistas, que como, bueno, no me caen muy bien los argentinos, pero soy grandísimo, ¿no? Muy exagerados. Hay las mentiras que son las características de los histriónicos, que siempre buscan hacer la atención y que son las personalidades más importantes, quieren manejar, pero pues esos son fáciles de detectar. Hay también los mentirosos que son los muy patológicos, que es el síndrome de Munchausen, que es un síndrome en donde finges estar enfermo, entonces te tomas laxativos para estar como enfermo, o hay gente que enferma a sus hijos. Válgame. Y entonces son gente muy enferma que quiere tener la atención de los demás en ti. Y pues hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué hacer ante un mentiroso compulsivo? Bueno, yo creo que lo más importante es que atrás de un mentiroso pues está una personalidad muy insegura, que no quiere enfrentar la realidad y entonces, bueno, hay que mandarlo a terapia, ¿no? Es muy importante porque hay una enorme inseguridad. Y entonces las mentiras funcionan cuando son en pequeño grado. Creo que lo peor de una mentira es que te cachen diciéndola, ¿no? Pero lo más grave es que las mentiras lo que hacen es afectar la credibilidad de una persona. Y tú que estás tanto en los medios y en general en las interacciones sociales, las mentiras son muy importantes, ¿no? Fegui, da para más el tema. No, bueno, Platicamos nuevamente. en el cerebro, encantada, porque en el cerebro hay más, los mentirosos tienen más sustancia blanca, por ejemplo. A ver. Eso es muy interesante. Sí. Cuando tú estás mintiendo, se está activando las áreas prefrontales de tu cerebro, que son las que están atrás de la frente, y entonces estás calculando, planeando, organizando. Entonces tienes que tener muy buen control y buenas conexiones con un área del cerebro que se llama el hipocampo, que es el que es de la memoria. Entonces sí tienes que tener buena memoria para no regarla, porque no sí, regarla. claro, normalmente una mentira lleva a otra y a otra y a Claro, otra. y los estudios de resonancia muestran que hay más sustancia blanca en los buenos mentirosos. Así es que yo, ojalá me contraten y contratemos a los nuevos candidatos a la presidencia, a los diputados y les hacemos estos estudios. Ándale, ¿Qué te tú parece? detectas a los mentirosotes. Exacto.
pues nos quedaremos sin candidatos. Entonces, querida Peggy, muchísimas gracias. Finalmente, una cosa, ¿podemos mentirnos a nosotros mismos? Ah, claro, esas son las peores, ¿no? Cuando te mientes a ti mismo es lo más grave, ¿no? Y es cuando hay esta inseguridad y claro, bueno, pero finalmente este es un mundo de percepciones, ¿no? Es que es justo a lo que iba, o sea, ¿en qué momento la línea es delgada, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser una defensa? O sea, pienso en, no sé, el panorama económico y de inseguridad y, en fin, todo esto con lo que arrancaremos el 2017. Y si yo de repente no puedo con todo, me siento tan abrumada y me digo, todo va a estar bien. Y no necesariamente va a estar bien, pero necesito ese alivio al menos temporal. Claro. Me estoy mintiendo, pero necesito esa paz temporal. Claro. Yo creo que hay que tener esta visión positiva de las cosas, pero también mentirse y decir es que todo va a estar bien y voy a seguir gastando como estoy gastando, etcétera, ¿no? Y me voy a comer todo el pastel, y todo va a estar bien, pues entonces. No, una cosa es ser optimista y otra cosa es ser irresponsable. Exacto. Pero es que en un contexto así, ser optimista casi te convierte en mentiroso. En este país yo creo que a lo mejor sí. Nos conviene un poco. Pues felices fiestas, Peggy. Igual. Y feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Buenos de días. verdad, gracias. La doctora Peggy Ostrowski.